el caso Sancho, la verdad es que 2 años después sigue dando información. Señoras y señores, niños y niñas, bienvenidos una mañana más al The Morning Show y al circo de la tele. Porque vuelven otra vez los payasos más entretenidos del YouTube. Entre ellos Marcos García Montes, Carmen Balfagón y Ramón Chipirrás. Toma ya. Oye, me ha quedado cuadrado. Bueno, ¿por qué decimos que vuelven los payasos del YouTube, de la tele y ponemos música de circo y todo lo demás? Por todo lo que está ocurriendo en las últimas horas. Ya sabéis, el lunes yo os dije aquí porque me había escrito Nilson Domínguez, me escribió y me dijo lo siguiente. Hola, buen día. Para este miércoles tengo la ratificación de mi querella, y me envió pues lo que yo os pasé, la nota de prensa, y me envió también la cédula de citación que tenía para la querella con Rodolfo Sancho en Fuerteventura. Yo os avisé, os dije, día 3 de septiembre a las 10 de la mañana declara Nilson Domínguez, hora canaria, a las 11 de la mañana declarará Rodolfo Sancho. Esto os lo dije yo aquí cuando todavía no se sabía. Bien, exclusiva, nos la marcamos ahí, buena, porque no lo había pasado Nilson Domínguez. Y ayer me escribió Nilson Domínguez y me dice lo siguiente: buenos días, ya he declarado. Y le digo yo, ¿cómo ha ido? Él me responde, todo bien, yo he declarado y he respondido a todo abierto, a todas las preguntas que el abogado de Rodolfo quisiera hacerme. Las he respondido sin nada que ocultar. Y me contesta y me sigue diciendo, me dice: lo contrario de Rodolfo, no quiso responder a las preguntas de mi abogado, no quiso declarar a las preguntas de mi abogado. O sea, según nos dice Nilson Domínguez, él declaró a todo, contestó absolutamente a todo lo que le preguntaba el abogado de Rodolfo, pero cuando le tocó el turno a Rodolfo, oye, prefirió no declarar a todas las preguntas, no contestar a las preguntas que le hacía Alfredo Arrién. Alfredo Arrién ayer hizo una pequeña rueda de prensa. En las puertas del juzgado. Lo vamos a ver a continuación. Y claro, dio bastante información y bastante detalles a todo lo que se estaba hablando. Vamos a ver de entrada un pequeño vídeo pequeñito de Alfredo Arrién. Luego vamos a entrar más en profundidad qué es lo que dijo Alfredo, el abogado de Nilson Domínguez, y luego vamos a ir a detallar todo lo que han dicho los abogados también de Rodolfo Sancho. Así que aquí, ahora ya, prepararos porque empieza el circo del YouTube, en el caso Sancho. Comparto la pantalla y vamos a escuchar a Alfredo Arrién. Hay unas conversaciones en las que Rodolfo le promete varias cantidades de dinero. Rodolfo también tiene otras conversaciones, se van a aportar ahora en el juzgado íntegras y se van a cotejar, y vamos a ver cómo continúa el procedimiento. Bien, iban a entregar esas grabaciones, claro, que era algo que ya habíamos dicho y habíamos pensado, incluso nos los había adelantado Nilson Domínguez en su momento, en su día. Dijo, claro, yo voy a llevarlo todo. Voy a llevar todas las grabaciones, todos los mensajes, y ahí se sabrá la verdad y nada más que la verdad. Toda la verdad y nada más que la verdad. Alfredo Arrién, abogado, dice lo siguiente: ha habido manipulación por parte de Rodolfo Sancho a Nilson Domínguez con la intención de proteger a su hijo Daniel. Aquí lo tenemos. El penalista está en Fuerteventura preparando la cita judicial de este miércoles 3 de septiembre, en la que el actor declarará como querellado por el testigo venezolano. Este miércoles 3 de septiembre vamos a cerrar esto. Ahí está. Se reanuda la batalla judicial del spin-off del caso Sancho. Nilson Domínguez y Rodolfo Sancho están llamados a declarar en el juzgado de instrucción número 7 de Puerto Rosario, en la isla canaria de Fuerteventura. El primero de ellos lo hará como testigo para ratificar su querella por un presunto delito de coacciones y conectará vía telemática desde Lagunillas, Venezuela, con la sala. Mientras el actor sí acudirá a la sede judicial, donde se verá las caras con el abogado en España del venezolano. Tanto una parte como la otra están convencidas de que podrán demostrar lo que exponen en sus denuncias cruzadas. Rodolfo considera que queda meridianamente claro en los mensajes que Nilson habría cometido un delito de estafa continuada, y este último está convencido de que le habrían coaccionado para que declarara en el juicio por el crimen de Edwin Arrieta, lo que quería la defensa de Daniel.
Con todos estos ingredientes, el abogado en España del venezolano, Alfredo Arrién, aterrizaba esta mañana en Fuerteventura para acudir a la cita de este miércoles. En la revista Lecturas hemos hablado con él en exclusiva antes de que ultime los detalles de este encuentro. La voz de Rodolfo Sancho. Uno de los elementos fundamentales en el enfrentamiento entre Nilson Domínguez y Rodolfo Sancho es el contenido de sus teléfonos móviles. Si se cotejan los pantallazos con los mensajes y se corrobora que la voz de los audios es la del actor, ese material podría inclinar la balanza a un lado u a otro. En la querella que el padre de Daniel Sancho le puso al venezolano ya incluyó nuevos fragmentos de las conversaciones que mantuvieron en los meses previos al juicio por el crimen de Edwin Arrieta en Tailandia. Ahora podría aportar chats que todavía no han visto la luz para probar su inocencia. Alfredo Arrién contesta a este medio de comunicación y está convencido de que podrán demostrar que esas presuntas coacciones hacia su cliente se dieron antes de que se declinara participar en la cita judicial de Cosamui. Hay pruebas de que ha habido manipulación por parte de Rodolfo Sancho a Nilson Domínguez con la intención de proteger a su hijo Daniel. La prueba principal son los mensajes de WhatsApp y las conversaciones telefónicas que han tenido Nilson con Rodolfo, insiste el penalista, que espera ya en Fuerteventura para acudir a la comparecencia del actor y la conexión con Venezuela para que su representado ratifique su querella. Desde Venezuela será a las 10 de la mañana cuando el juzgado de instrucción número 7 de Puerto Rosario, Fuerteventura, conecten con Venezuela para que Nilson Domínguez ratifique su denuncia vía telemática, tras la petición de comisión rogatoria para que no tenga que desplazarse hasta España. Nilson se encuentra bien y está tranquilo, va a prestar declaración por videoconferencia desde Venezuela. Y por el momento no hemos podido hablar con la otra parte del proceso. Nos adelanta Alfredo Arrién solo 24 horas antes de la cita judicial en la isla Canaria. Por otro lado, el venezolano también nos ha contestado y tiene ganas de dar un paso más en ese enfrentamiento para demostrar su versión de los hechos. Vamos para adelante, tengo un gran abogado en el cual confío plenamente y también por la amistad que he hecho con Teresa Bueyes, que me da más fuerza en decidirme que ese es el camino. Rodolfo Sancho centrado en el trabajo. La segunda temporada de Entre Tierras le ha dado aire a Rodolfo Sancho, que se incorpora al reparto de la serie junto a Megan Montané y el resto del elenco. Mientras se resuelven los recursos interpuestos a la sentencia de su hijo Daniel Sancho por asesinato premeditado de Edwin Arrieta, él también trata de solucionar sus enfrentamientos judiciales. En general estoy bien. He terminado de rodar la segunda parte de Entre Tierras para Antena 3 y personalmente estoy muy bien. Hay que seguir derecho y obligación de seguir, contestaba a los medios en el fotocall del estreno de Futbolísimos 2, al que acudía para apoyar a su hermano y al resto del equipo de la producción cinematográfica este mismo verano en Madrid. Bien, Alfredo Arrién lo tiene claro, hubo manipulación, entiende que hubo manipulación hacia Nilson Domínguez para proteger a su hijo Daniel, pero lo que se dijo dentro del juzgado todavía no se sabe. Se sabrá, seguro, saldrá alguna filtración, alguna información y se sabrá qué es lo que dijo tanto Rodolfo Sancho como Nilson Domínguez. Lo que os puedo decir, por lo que me dice a mí Nilson Domínguez, es que Rodolfo Sancho no quiso contestar las preguntas de Alfredo Arrién. No quiso declarar, no quiso contestar las preguntas de Alfredo Arrién. Ayer, mientras tanto, os lo digo para que lo sepáis, en el programa de Vamos a ver estuvo Marcos García Montes, estuvo allí presente hablando de todo esto. Y Marcos García Montes, ¿qué fue lo que hizo? Tirar balones fuera. Él no tiene nada que ver con Nilson Domínguez, él no lo conoce de nada, ese tema está totalmente fuera de su alcance porque no lo conoce. Justamente aquí empieza ya el circo de la tele porque en Vamos a ver estuvieron hablando de esto, de lo que había pasado en el juicio, en esa primera vista. Y Marcos García Montes responde: venga, ahora sí, Paul, compártelo y vamos a empezar con el espectáculo. Dale. Un testigo venezolano que asegura que el padre de Daniel Sancho intentó comprar su testimonio para beneficiar a su hijo durante el juicio. Nilson iba a declarar en defensa de Daniel en el juicio por la muerte de Edwin Arrieta. Él fue pareja de Edwin. Yo le interpuse una denuncia porque él me acosaba por teléfono, que me iba a matar, o sea, puras cuestiones así. Pero no llegó a acudir como testigo. No solo eso, esa cooperación ha acabado en los juzgados españoles, porque Nilson denunció a Rodolfo por supuestas coacciones. Asegura que le pedían que mintiese en su declaración. Y la pregunta era de que si yo hubiese estado en el lugar
lugar de Daniel, yo hubiese hecho lo mismo que él. Hubiese matado y descuartizado a Edwin Arrieta como lo hizo Daniel. Es cuando yo me planto y digo que no voy a ir a ningún lado. Las dos partes coinciden en que hubo un intercambio de dinero. Según Nilsson, fue el entorno de Rodolfo quien se lo ofreció. Él siempre fue quien me ofreció esos regalos económicos. Rodolfo, mira, yo tengo este problema económico, o tú tienes que pagarme algo por mi testimonio. Nunca, de mí nunca salió eso hacia él. Aunque el equipo legal del actor siempre ha dicho que era él quien estaba estafando a Rodolfo para que le pagase a cambio de su testimonio. Escribo con pena y necesidad. Tengo a mi papá en la UCI y la operación es muy costosa. Rodolfo, si tú puedes ayudarnos. Buenas noches, le escribo con el deseo de que pueda ayudarme para comprar un apartamentico a muy buen precio. Son $9.000. Después de un intercambio de querellas, hoy Rodolfo tiene una cita judicial para defenderse, porque le acusan de amenazar a la expareja de Edwin, de intentar influir en su declaración, incluso de pedirle que mintiese en la corte tailandesa. Páralo aquí, Paul, ¿vale? Porque, a ver, hay que decir una cosa. Yo no soy defensor de Marcos García Montes, ni mucho menos, pero en su defensa hay que decir que Marcos García Montes no aparece nunca en esos mensajes, ni transfiriendo dinero, ni nada de nada. Esto es cierto. ¿Por qué creo yo que Marcos García Montes no aparece? Porque Marcos García Montes es perro viejo. Marcos García Montes sabe mucho más de lo que nos imaginamos. Es un tío que tiene ya una carrera muy dilatada. Y seguramente que cuando, porque a ver, a mí que me diga Marcos que no tiene conocimiento, o cuando dijo en su momento que no tenía conocimiento ni de quién era Nilsson Domínguez, ja, ¿vale? Cuando lo iban a llevar como testigo. Yo creo que Marcos, en su momento, cuando vio todo lo que se iba a hacer, prefirió desmarcarse. Es decir,